Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recuerdo que continúas en la sintonía de tu emisora municipal o ciudadana y que vamos a comenzar una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos. Como ya sabes, 20 años en la vida de un comprador de discos es un programa musical de la onda local de Andalucía que vamos a realizar para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez, encantado como siempre, aquí al micrófono. Nuestra edición de hoy comienza con un clásico de 1966, Los Pequeñiques y este Hilo de Seda. Ahí estaban Los Pequeñiques y un clásico de 1966, un tema instrumental en el que destaca una trompeta maravillosa. Bueno, cuando se edita este tema, en el primer álbum de Pequeñiques, en la foto aparece un quinteto. Eran 2 guitarras, bajo, batería y luego tenían a Alfonso Sainz que tocaba el saxo tenor. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿y esa trompeta la tocó el mismo Alfonso Sainz o la tocó otra persona? Resulta que recientemente se ha publicado un libro con el título de Ocultos en la sombra, un estudio sobre los músicos de sesión en España desde 1960 hasta 1989, y en ese libro, en la página 121, un antiguo músico de sesión, Juan Cano Murillo, trompeta y fliscorno, se atreve a decir que ese solo de trompeta lo tocó un colega, un músico de sesión llamado José Moro Casas, conocido como Joe Moro, trompeta, que falleció en 1980. Bueno, pues este libro que lo presentamos hace 2 semanas y en el que hablamos con uno de sus 2 coautores, con Vicente Ruiz Antón, lo vamos a volver a presentar contando con la presencia de José Nieto, un histórico de la música pop en España. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Estupendo, un placer, un honor tenerte aquí. Por cierto, una duda que me entra. ¿Te llamo José o te llamo Pepe? Te lo digo porque tus discos suele figurar José Nieto, no Pepe. Entonces no sé qué Sí, prefieres, José o Pepe. pues José está bien. Ajá, muy bien. Bueno, pues tenemos aquí a José Nieto para hablar de este libro. Según mis noticias, no sé si son correctas, José, la idea de este libro se te ocurre a ti y tú contactas con Vicente para desarrollar la idea. ¿Es eso correcto? Sí, bueno, yo hablé con Vicente de esta idea y realmente hablamos que al final pone en marcha el proyecto, es Matilde, es decir, una catedrática de la Universidad de Salamanca de musicología, Matilde Olarte, a la que le proponemos que por qué el Departamento de Musicología no hace una investigación sobre temas un poco más cercanos, un poco más actuales que la Edad Media y todo esto. Entonces, nadie tenía idea de que esto existía y entonces le pareció muy bien el proyecto y lo pusimos en marcha con la colaboración inestimable e imprescindible de AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, sin la que no se podía haber hecho nada, no solamente porque ellos han dado aporte económico, sino porque la cantidad de datos que nos han proporcionado para que el libro tuviese una entidad, digamos, científica. Hay una serie de datos que se manejan de cantidad de grabaciones, de cantidad de películas, etcétera, etcétera, que hacen que el libro pues tenga, como te digo, una entidad importante. Entonces, Vicente ha sido aunque hay otros autores, es decir, es un libro colectivo. Realmente nosotros no figuramos como autores, sino como editores, que es una figura dentro del mundo universitario que digamos que son los que ponen en marcha el libro y de alguna manera lo materializan. Pero el libro es un libro colectivo donde hay artículos de Vicente, hay artículos de Julio Arce, que es un profesor de la Complutense de Madrid, hay artículos de más gente y de más colaboradores. Y entonces, pues como te digo, es un libro colectivo que yo creo que era necesario hablar de este tema. Por otra parte, es un tema que debe existir en todos los países, en todos los sitios donde había industria fonográfica. Había un grupo seguro en Londres, habría un grupo en París y en alguna otra ciudad. En Italia seguro que lo había, en Roma y en Milán, por ejemplo, igual que aquí lo había en Madrid y en Barcelona. Es decir, porque la especialidad de la grabación era ¿cómo te diría yo?, muy escasa. Hacía falta músicos de mucha experiencia, de mucha rapidez en la lectura y al mismo tiempo que tuviesen estilo, que fueran capaces de improvisar. Y entonces, bueno, no había tantos músicos en ningún sitio, en ningún sitio. Entonces, yo creo que en Londres había sus músicos de sesión, en París los habría, en fin. Y de los únicos que tenemos noticias son, y que hay un estudio en el libro comparando lo de España con Estados Unidos, que es el grupo de Los Ángeles. Seguro que había otro en Nueva York, habría otro en Detroit, seguro. Y entonces es algo que viene dado por el auge tremendo de la industria fonográfica, que arranca, pues eso, a principios de los años 60, alcanza su esplendor en los 70, y a partir de los 80, sobre todo de mediados de los 80, empieza a decaer, hasta que prácticamente desaparece. Esos testimonios ocupan las primeras 260 páginas del libro. Están clasificados de una manera curiosa. Podemos leer aquí en primera persona, se refiere a testimonios de músicos que todavía viven, y luego en tercera persona los que ya han desaparecido. Me llama la atención, leyendo estos testimonios, José, que la mayoría de ellos son muy prudentes a la hora de hablar del pasado, en el sentido de que no reivindican lo que han hecho,
Pongo un ejemplo. Esto que he leído al principio, esto de este músico que dice que el solo de trompeta lo tocaba José Moro, no hay muchos casos así en el libro. De hecho, yo he recogido solamente 3 testimonios de personas que levantan un poco la liebre de lo que era el pasado. Por ejemplo, en la página 66, Ricardo Miralles, que no necesita presentación, nos dice que el disco que hicieron en directo Serrat y Sabina estaba lleno de errores y hubo que arreglarlo. Luego, Max Suñer, el que luego tocó en Iceberg y en Pegasus, nos dice que en los discos de Los Diablos ellos no tocaban. Y Mariní Callejo termina diciendo que en los de Fórmula Quinta tampoco tocaban ellos, aunque sí que cantaban. ¿Qué te parecen estos testimonios? ¿Por qué son tan escasos? ¿Por qué la mayoría no quiere decir en qué tocó de verdad? Bueno, primero porque tampoco hay muchos más casos, es decir, que había una pregunta en el cuestionario que se les ha hecho a todos, que era, ¿has intervenido en grabaciones de grupos que en directo tocaban ellos, pero en las grabaciones no? Y realmente todos los que habían intervenido, pues han salido ahí. Es decir, que no es que nadie haya ocultado, es que tampoco hay tantos ejemplos como para que el libro esté lleno de eso. Por ejemplo, otra cosa que no tiene nada que ver es lo del tema del disco que habla Miralles. O sea, sí. el corregir un disco en directo, eso es una práctica normal, pero no solamente en la música pop, sino en la música sinfónica. Es decir, cuando se graba un concierto en directo o una ópera en directo, siempre se graban por lo menos 2 representaciones para poder corregir los posibles fallos que haya en una. Es decir, es que eso es, digamos, perdóname, no conocer cómo la diferencia que hay entre un concierto en directo donde todo pasa, la cantidad de energía que se produce entre el público y el oyente y el intérprete es tan bestial que da igual si alguien falla una nota, porque eso no es importante en ese momento, que cuando te vas a un estudio y grabas algo en donde lo que buscas es la perfección. Porque esa energía ya no está. Por mucho que queramos y por mucho que digamos, no, un concierto grabado en directo, da igual, no tiene nada que ver. Un concierto grabado en directo, pues lo oyes en el salón de tu casa y no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia de oír y la experiencia de tocar en directo ante un público numeroso. Entonces, son 2 mundos completamente distintos y, como te digo, en el campo de la música sinfónica también se hace. Yo he hecho 2 discos también de música sinfónica y se procura grabar el concierto y por lo menos el ensayo general. Y si hay 2 conciertos, se graban los 2 conciertos, porque es muy normal que en una interpretación en directo haya pequeños fallos, que en directo no pasa nada, pero que en la grabación no se permiten. Yo voy mucho a los conciertos y voy a ver orquestas de mucho nivel, la Orquesta Sinfónica de Londres, la London Philharmonia, tal. Y bueno, y dependiendo del director y eso, pues hay momentos en que digamos que no se da la perfección que luego exige un disco. Y por lo tanto, como te digo, cuando se hace una grabación, pues se corrigen los fallos normales de una actuación en directo, en todos los géneros. Ajá. Otra cosa que me llama la atención es que hubo varios grupos de músicos de sesión que decidieron dar un paso al frente y convertirse en artistas ellos mismos. No sé si porque veían que el nivel de los profesionales no era el adecuado y que ellos podían tener su oportunidad. Estoy pensando, por ejemplo, en Max Suñer, que con Kiflus formó el grupo Iceberg. Estoy pensando en el grupo Fusión, con músicos de sesión en Barcelona. Y estoy pensando en Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, porque ahí había 2 músicos, Rodrigo García y José Mari Guzmán, que habían sido músicos de sesión. ¿Por qué no hubo más casos de dar ese salto a colocarse bajo los focos, José? Yo creo que es que no ese es el enfoque, de verdad. El enfoque es que esta gente tenía una actividad paralela.
y tocaban en grupos y tenían su actividad paralela como músicos de jazz. Había músicos que tocaban en club de jazz y por la noche, y otros que tocaban en salas de fiestas cuando las había, en cabarets, y dirigían orquestas de música de baile importantes en cabarets importantes de Madrid y Barcelona. Y aparte de eso tenían su actividad en los músicos de grabación. Es decir, no es que yo ahora que soy músico de grabación, como los demás, voy a ver si yo me hago artista. No, era una actividad paralela que, por ejemplo, los músicos que venían de lo sinfónico alternaban las sesiones con el trabajo en las orquestas sinfónicas, en la Orquesta de Ciudad de Barcelona, en la Orquesta Sinfónica en la Orquesta Nacional, la Orquesta de la RTV, etcétera, etcétera, y tenían actividades paralelas que combinaban. Y los músicos más de sesiones rítmicas y de rock y eso, pues muchos de ellos tenían sus grupos, actuaban en sus grupos o actuaban en club de jazz. Has nombrado, por ejemplo, a Joe Moro. Joe Moro tocaba en un club de jazz todas las noches, junto con otros músicos de sesión como Vladivás o José Chenol, Pedro Iturralde mismo. Tocaba prácticamente a diario en un club de jazz y luego era un músico de sesión. Tras los testimonios de los protagonistas, viene una parte que se titula Una historia sin historia, una aproximación a la industria discográfica en España. Si no me equivoco, hace un año más o menos apareció un libro sobre Hispavox, que lo escribió un antiguo técnico de grabación de la compañía discográfica, pero en general, José, la historia de las compañías discográficas en España está por escribir, ¿no es así? Sí, eso es un problema, tienes razón, eso es un problema que hemos tenido desde que hemos empezado a trabajar en el libro, y es que no hay información, no se guarda información de nada. Es decir, que la gente desaparece y un estudio que hoy funciona, por ejemplo, pues la gente que hoy trabaja en el estudio no sabe nada del pasado del estudio. Y nos ha ocurrido con algún estudio de cine que está funcionando hoy día. Y para reconstruir el pasado desde que el estudio surge, pues nos ha llevado semanas y buscando a ver quién queda vivo y quién conoce a quién para luego terminar haciendo un parrafito en la sección de nombres propios e instituciones, porque realmente no hay una preocupación por guardar información. Fíjate, hablando de los estudios de grabación, había una asociación de la cual se habla y hay una entrevista a Joaquín Torres, que fue presidente de la Asociación de Estudios, y yo le llamé pensando en que tendrían documentación de los estudios, pues información elemental, como por ejemplo, cuándo se fundan, quién los funda y cuándo se cierran. Pues no la hay. Me dijo, no hay ninguna información de esto. Ninguna información. Entonces, esa ha sido la dificultad. Y el título que ha puesto Julio Arce a su artículo, que es estupendo, está muy bien. Una historia sin historia, porque no hay forma de indagar en documentos para establecer, pues eso, simplemente cuándo se funda un estudio y cuándo se cierra. Por ejemplo, hay un estudio muy importante en el que yo grabé, el primer estudio donde yo grabé, que era un estudio de la compañía Philips, que había en el Paseo de las Delicias de Madrid. No hemos conseguido ninguna información sobre cuándo se abrió ese estudio y cuándo se cerró. Fíjate. Uh-huh. Y fue un estudio importantísimo. Yo ahí asistí a grabaciones con mi profesor. Yo estaba estudiando batería, iba a las grabaciones, me llevaba con él a las grabaciones, y yo ahí he asistido a grabaciones importantísimas de películas, de Augusto Algueró, de discos importantes de Arturo Pavón, el pianista, con orquestas buenísimas, grandes y tal, y era pues una compañía importante que era Philips. El estudio era muy bueno. Luego yo grabé los primeros discos casi que hice yo como arreglista, pues los grabé allí en ese estudio, y no hemos conseguido información de nada. Es muy difícil. Siguiendo con el libro, el punto tercero se titula Las sesiones de grabación
corre por tu cuenta. Cuando entrevisté a Vicente nos detuvimos en la figura del avisador y la del copista, pero no hablé con él y quiero hablarlo contigo, el tema del círculo cerrado. ¿Esto de los músicos de sesión eran un círculo cerrado? ¿Era fácil o difícil entrar? Tú conseguiste hacerlo, así que tienes la experiencia. ¿Te resultó fácil o difícil? No, yo no he sido músico de sesión. Yo no he tenido que entrar esto porque yo nunca he sido músico de sesión. Yo esa historia la cuento desde el lado del arreglista o productor. En el libro, como ves, sí, hay entrevistas a músicos, hay entrevistas a técnicos de grabación y hay entrevistas a arreglistas y productores. Y entonces yo lo que te puedo contar es desde el punto de vista del que contrataba a los músicos, que en definitiva era yo, es decir, eran los arreglistas y los productores, y realmente los músicos que venían a las grabaciones eran los que pedíamos los arregladores, y está explicado en el libro, no solamente por mí, sino por muchos. Había gente, si no están los músicos que yo quiero, no grabo ese día. Espero a que venga otro. Entonces había mucha gente que decía, no, eso es una mafia, tal, pero la verdad es que yo no conozco ningún músico de valía que no entrase en las grabaciones. Ahí tienes el caso de un músico estupendo que habla de cómo entró en las grabaciones, un saxo tenor, que buenísimo, y bueno, pues estaba Pedro Iturralde, estaba Vladivás, había un montón de gente, y aparece este muchacho que toca muy bien, y entra en las grabaciones, y Carlos Villa el guitarra, lo mismo, y tal. Algunos dicen, bueno, al principio me miraban mal. Bueno, pues muy bien, al principio te miran mal, pero después eres uno de los imprescindibles. Entonces yo creo que eso es un tema que hemos preguntado a todo el mundo también. Es una pregunta del cuestionario, y la verdad es que todos dicen más o menos lo mismo. Y sobre todo coinciden en que la mayor parte de los músicos los pedíamos nosotros. Hay gente que habla, por ejemplo, de Augusto Algueró. Dice, sí, no, es que si no estábamos nosotros, Algueró no grababa. Pero hablas con otros y dices, no, yo si no estaba este y este, no grababa. Entonces te pueden decir, no, es que eso es una mafia. ¿Pero una mafia de qué? ¿Comprendes? Ajá. Nadie iba a contratar a un músico que no aportase y que no fuera estupendo para interpretar su propia música. Que me refiero a los productores y a los arregladores y todo eso, ¿comprendes? Sí. ¿Qué te iba a decir? Porque me has dejado frío. Yo pensaba que tú habías intervenido como batería de sesión en alguna ocasión y me dicen que no. No. Yo en el mundo de las grabaciones empiezo como arreglista, sí, precisamente en Zafiro, sí, de la mano de Marini Callejo, que fue al club donde yo tocaba, tenía una orquesta de baile en un club por las tardes en Madrid, en una zona cerca de la universidad, era un club bastante famoso que solo era por la tarde, y luego por la noche tocaba en el Bourbon Street, que era el club de jazz alternativo al whisky jazz que se abrió por aquella época. Entonces tocaba por las tardes en un sitio y por las noches en otro. Y por las tardes tenía mi orquesta, y apareció por allí un día una señorita que yo no conocía de nada y me dijo, soy Marini Callejo, directora musical de Zafiro, ¿quieres hacer arreglos para nosotros? Y empecé a trabajar de arreglista, pues esto, en Zafiro. Luego ya vino Columbia y otras compañías y tal. Pero la primera, que por eso te digo que esos discos además primeros los hice en el estudio de Philips de Delicias, donde yo había ido con mi profesor a aprender y a ver cómo tocaban y a ver cómo eran las grabaciones, ¿no? Tú dices varias veces que eres un autodidacta. La formación entonces técnica para poder desarrollar grabaciones, lo de poder leer partituras, lo de poder escribir, ¿cómo llega ese conocimiento a ti? Pues de forma autodidacta. Fíjate que en el libro hay una sección, sí, que decidimos incorporar porque creíamos que era necesario,
porque no soy el único. Hay muchos otros, sobre todo músicos de sección rítmica, guitarras, bajos, baterías y tal, que tenían el problema de que no había dónde estudiar. Es decir, que en los conservatorios se estudiaba música clásica. Incluso hay uno que no recuerdo si es Francesc Burrull, que dice que incluso en el conservatorio le dijeron que si tocaba jazz que dejase de tocar clásico porque lo consideraban incompatible. Sí. No recuerdo si es él u otro, sí, creo que pero es alguien lo nombra. Había una especie como de desprecio por todo lo que no era Chopin en la enseñanza oficial, y entonces, bueno, eso para mucha gente hacía difícil, ¿no? Entonces, yo empecé en la música muy tarde, y la única posibilidad que tuve un profesor, eso sí, fue Enrique Yace Regolí, del que también se hace una referencia, porque él murió durante la gestación del libro, y entonces con él sí estudié la batería, la técnica de la batería, etcétera, etcétera, pero luego todo lo que se refiere a composición, arreglos y todas estas cosas, pues chico, buscándote la vida, buscando que alguien te trajera libros de Estados Unidos, porque en España tampoco había libros, incluso no había discos, es decir, que era muy difícil encontrar discos de jazz, por ejemplo, para oír a los grandes músicos. Los tenía el club donde tocábamos y nos lo llevábamos a casa para estudiar y para oír, pero en las tiendas no era fácil encontrar discos de jazz, ni en las tiendas de música métodos americanos con las técnicas de entonces, las técnicas contemporáneas de armonía, etcétera, etcétera. No era nada fácil. Así que, bueno, pues con dificultad, pero con la suerte de tener enseguida esta actividad que era escribir algo y a los 3 días ir al estudio con músicos estupendos y oír lo que habías hecho. Y entonces, si no eres tonto, te das cuenta de lo que sonaba como tú querías y de lo que no sonaba como tú querías, y aprender de esa manera, que por otra parte es fascinante, claro. En el punto cuarto, la creatividad en las sesiones de grabación, tan solo ejecutantes, que corre a cargo de Vicente, se plantea un tema muy interesante, de la creatividad. ¿Los músicos de sesión podían aportar o simplemente con que tocaran lo que estaba en la partitura era suficiente? No, a ver, había dos tipos de músicos. Los músicos que eran los músicos de las secciones, digamos, más sinfónicas, la cuerda, las maderas y todo esto, que realmente lo que se les pedía es que tocasen muy bien y muy rápido lo que había en la partitura. Pero había otro tipo de músicos que eran las secciones rítmicas o los improvisadores. Has hablado de Pedro Iturral desde el principio, de Joe Moro, que tú contabas con que cuando querías a ese músico era porque querías que aportase algo de su creatividad, de su forma de tocar, de su estilo y muchas veces de su improvisación, o sea, de improvisar una música que en el papel solamente estaba la armonía como guía, ¿no? Entonces, pues claro que aportaban. Esta gente aportaba mucho, se involucraban mucho en las grabaciones y realmente eran parte muy, muy, muy importante del resultado final del disco. Y antes has dicho también en algún momento lo de que no reivindican el pasado. Yo creo que se daba por sentado que esto era un trabajo anónimo. Entonces, pues bueno, tocaban en muy pocas ocasiones, figuran citados en los discos, pero te quiero decir que con los arreglistas pasaba igual, muchas veces no estábamos acreditados tampoco en los discos. Ha sido siempre un trabajo anónimo. Y bueno, la forma de sacarlo a la luz lo hicieron los americanos con el libro este de Wrecking Crew, del que habla Vicente, y te enteras, claro, allí el nivel era otro, y entonces te sale el tipo que tocaba la guitarra en la serie Bonanza. Y dirás, pues esto era este señor, o el saxo de la Pantera Rosa, y cosas pues conocidas internacionalmente, pero aquí a otro nivel pues pasaba igual.
Es decir, que los discos de las grecas, los discos de, yo qué sé, si esta gente tocaba desde el Fari hasta Montserrat Caballé. Ajá. Claro, es que cuando se dice que grababan todo, es muy importante un anexo que hay al final donde hay una lista de todos los artistas con los que esta gente ha grabado. Sí, una lista generosa. Una lista muy generosa donde están todos. O sea, los vas leyendo y de repente aparecen el Fari, Rocío Jurado, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Julio Iglesias, Aguaviva, yo qué sé. Es una cosa. O los mismos Cecilia, Pequeñiques claro, también están en la lista. pues también están en la lista, claro. Ajá. También están en la lista. El punto quinto, lo que sabemos lo aprendemos entre todos, es una cosa más específica. El punto 6, el tema de la enseñanza de la música en España. Pero en el número 7 vuelves tú a tomar protagonismo y el título es Del misterio de la UPD a la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Y aquí hay una cosa que yo quiero hablar contigo, que es el tema de los sindicatos, porque parte de lo que estamos hablando se desarrolla bajo el franquismo. ¿Eso cómo influía en los músicos de sesión? Pues, desde el punto de vista artístico no influía en nada, en absoluto. Lo que sí es verdad es que había como un rumor, por eso se llama lo del misterio, que mucha gente te decía, hay dinero de los músicos de sesión, pero que no les llega y no sé qué, y nadie te explicaba nada, ni nadie te contaba nada. Y parece ser, claro que había las compañías de discos, claro que estaban entregando un dinero que realmente pertenecía a los músicos de sesión, pero que no les llegaba. Pero desde el punto de vista artístico daba exactamente igual. Es decir, al contrario, cuando desaparece la profesión, ya son los años 80-90, ¿no? El tema de los sindicatos, pues sí, es verdad que está explicado en el artículo, no se puede contar en dos palabras, pero sí es cierto que había unos derechos que hoy existen y que se pagan. Claro, eso es AIE. AIE es la asociación que consiguió con mucho esfuerzo, recaudar de verdad los derechos de intérprete que se estaban pagando y sobre todo hacerlos llegar a sus dueños. Ajá. Porque ese dinero no era de todos, no era de todos los músicos, no era de todo el que estaba afiliado a un sindicato. Ese era dinero del músico que grababa. Porque la música grabada tenía una explotación que generaba muchos beneficios. Y según las leyes de propiedad intelectual internacionales, el que ha participado en eso, es decir, si se generan beneficios, tanto los autores como los intérpretes tienen que percibir una compensación por ese beneficio que su trabajo está proporcionando a otros. Es decir, así de sencillo. Eso es una ley, ese es el Convenio de Roma. En mi artículo está explicado de cuándo viene esa ley. O sea, que es una cosa que firmó España, firmaron, todo el mundo firmó eso, ¿no? Los derechos del intérprete, ¿no? La página 168 es donde viene la entrada referida a ti. Se dice Ángel José Nieto González, José Nieto, arreglos, composición y dirección musical. Y también se habla de tu vinculación con el cine, así como con macroespectáculos multimedia, teatro, ballet y música autónoma o de concierto. Y yo quería pararme aquí un momento porque esto se está grabando para Andalucía, aunque se puede escuchar en internet en todas partes. Y como sevillano que soy, quiero recordar contigo que en 1992 tuvimos la Exposición Universal y que estaba el famoso espectáculo del lago y la música era tuya. Y que en el 99 hubo aquí un campeonato del mundo de atletismo y la música también era
tuya. O sea que tú, aunque a lo mejor ellos no lo sepan, estás en el inconsciente colectivo musical de miles y miles de sevillanos y andaluces y españoles que vinieron a aquella expo. Pues es verdad, y además es uno de esos trabajos que más satisfacciones me han dado en ese sentido que tú dices, ¿no? De gente que viene y te dice, estuve en aquel espectáculo y decidí hacerme músico. Entonces, además, perdona, hay otro espectáculo entre la expo y los campeonatos. Sí. Hubo otro espectáculo que se hizo en el lago. Ajá. Después de acabar la expo, sí. Hubo otro espectáculo que no me acuerdo cómo se llamaba, el de la Cartuja. Sí. Y se hizo un espectáculo también que también tenía música mía. Y bueno, pues en Granada también, unos campeonatos mundiales de esquí. Es decir, yo tengo una vinculación importante con Andalucía. Musicalmente, vamos, y como te digo, esas cosas que parece que no, pero sí que de repente viene mucha gente y te dice, oye, yo escuché eso, oye, que yo, aquella música, aquella cosa y tal, y sí, es verdad. Había una música en los campeonatos de estos del 99, me parece que has dicho que era, sí, de atletismo. Luego el atletismo, eso estuvo de sintonía de un programa de Radio Nacional durante años. Sí. Yo te voy a contar una anécdota. La música del espectáculo del lago gustaba tanto, que éramos miles los que intentábamos conseguirla. Entonces yo recuerdo que un primo mío me hizo un regalo que fue una cassette con esa música grabada y según me decía él, esto está sacado de la mesa de mezclas. El caso es que el Mundial de Atletismo fue en el 99 y en el 2000 salió un CD titulado Sevilla, donde se recopilaban esas músicas maravillosas, un CD que hoy en día en formato físico es imposible de conseguir. Y te lo digo yo, que soy coleccionista de discos y lo he buscado, José. ¿De verdad? No, pero ese disco, ¿de verdad no se encuentra ese disco? Mira, si tú quieres un disco muy raro, hay que meterse en Discogs. Y ahí hay referencia a tu disco y se añade, no hay ítems a la venta. Las personas que tienen ese disco no quieren desprenderse de él. Quiere decir que es un disco que no se ha reeditado. Porque no se ha reeditado, exactamente, se publicó en el año 2000, no se ha reeditado y somos, creo yo, muchos los que queremos hacernos con él, pero no hay oferta. Los que lo tienen no lo quieren vender. Qué curioso, pero ese disco no lo editó Juan Ángel Rosbach. No sabría decirte, yo ya te digo, yo lo descubrí por casualidad. Y casi todos mis discos los ha editado Juan Ángel Sáenz, sí. que la discográfica era prácticamente dedicada al cine, tiene una tienda en Valencia dedicada exclusivamente al cine, y tiene una página que se llama Rosebaut, o sea, como lo de la película, ¿no? Famosa. Sí. Y tiene ahí una tienda donde está todo, están mis libros, pero yo pensaba que ese disco estaba también ahí. Pues yo lo he buscado por muchos sitios. Igual ya me das una pista. Igual se ha agotado y no lo han reeditado, claro. Ajá. De todas maneras te digo una cosa, José, seguir tu trayectoria como músico de cine en internet es muy fácil. Está todo ahí, si te metes en Discogs, está todo ahí, pero esto es un programa sobre historia de la música pop, no sobre cine, y seguir tu trayectoria como compositor, como arreglista y como productor es muy complicado. A ver, cuéntame por qué. Te digo, pues por ejemplo, yo sé que tú has compuesto. Bueno, pues estrujándome la cabeza y buscando, solamente he encontrado una canción que la tengo para ponerla, que es la cara del primer single de Fórmula Quinta. Ah, sí, claro. Exactamente. Un tema que se titula Mi día de suerte es hoy. Sí, efectivamente, ese es un disco de Philips
de un... Sí, sí, claro, el primer. Exactamente, Sí, y además pero estaba loco por preguntarte, porque según Ramalama, que es donde yo lo tengo, sí, aquí en los sí. créditos pone que el tema es de J. Nieto y de un tal J. Stephen. Era una chica, Judy Stephen. Ajá, Judy Stephen, que era una chica inglesa, una cantante sí, también, de la que hay un disco sí. hecho al mismo tiempo. Se hizo un disco de Daniel Velázquez, otro disco de Fórmula 5 y uno de Judy Stephen, que fuimos a hacerlos a Milán con Marini Callejo. Entonces, sí, es verdad, pero sí, pero vamos a ver, hay los discos de Agua Viva, a Sí, partir de una época, yo he compuesto bastante para Agua Viva. ajá. Para Pepa Flores, para Marisol, hay un disco que se ha convertido un poco en, no sé, en un icono, y que el Día de la Mujer siempre me llama alguien para que hable de ese disco, una cosa que se llama Galería de Perpetuas, Sí, donde todas las canciones son mías también. ajá. Pues ya te Y digo, ese no disco sé, pero debe andar, ese disco debe andar por ahí. No sé si incluso lo sacó Ramalama o alguien por ahí, pero yo creo que ese disco está en CD también. Se llama, y se llama Galería de Perpetuas. sí, sí, ese es un disco conocido, lo sacó Ramalama, efectivamente. Sí, pues eso todas las canciones son mías y los arreglos también. Sí, y también hay alguna tuya, me parece, o por lo menos arreglo para Nino Bravo en el primer LP. Arreglos hay, Sí, y también arreglos en hay, el sí. primer LP de Julio Iglesias, en el Yo Canto, también hay arreglos tuyos. No, los primeros arreglos de Julio Iglesias son míos. Sí, Es decir, que La vida sigue igual, sí. y otro tema que salió en un single, esos son arreglos míos. Y luego se hizo un extended play, o sea, 4 canciones, Sí. que fuimos a grabar a Londres, y, y también los arreglos son míos. Pero Y, no canciones. Yo primero empiezo a trabajar como arreglista y prácticamente no compongo nada. Luego sí componía para el cine y curiosamente componía para el ballet, con un tipo de música completamente distinta a la música pop y a nada que se pareciese a eso. Y sin embargo yo, pues dentro de la música pop, pues no componía. Hay un disco instrumental sí. que se llama espérate, eh, Viva Europa. Sí. Hay un disco de Vladi que es Vladi Bass, un disco que se llama Viva Europa, que es un disco instrumental. Ujú. Y menos un tema de Vladi Bass, ahí los temas son todos míos también. Y buscando por ahí arreglos tuyos, me sorprendió mucho, porque yo creo que en su momento tuvo que ser importante para ti. Un cantante que había sido cantante de un grupo que se llamaba Los Buenos, menudo nombre, que luego se lanzó en solitario como Julián Granados, y el hombre grabó una canción llamada Sunday Morning, que el arreglo Sí, es tuyo, y con sí. ese tema el cantante fue a Japón, al festival Yamaha. Y tenía yo la Sí, curiosidad, ¿tú lo acompañaste en ese viaje y demás o no, simplemente hiciste el arreglo y ahí se acabó la sí, cosa? sí, ahí está, claro. Es que tú estás hablando de una época, es cuando yo entré a trabajar en Columbia, Sí, y entonces yo ahí tengo una cantidad de discos como arreglista, de los cuales es que la mayoría ni figuró. Por eso te decía antes que el trabajo este de las grabaciones, no solamente de los músicos, sino que muchas veces de los arreglistas, pues era un trabajo completamente anónimo. Pero de esa época de Columbia, bueno, no te quiero decir. Y muchas veces de discos que nos preguntábamos esto para qué se graba, porque tú ya te das cuenta que eso no tenía demasiado interés, ¿no? sí. Y como efectivamente pasaba, que no lo tenía. Pero aún así se grababa mucho, mucho. Esa es una de las historias que se desprenden un poco del libro, volviendo otra vez al libro. Eso era, el paradigma de eso era la Casa Belter. O sea, Sí. la Casa Belter, que estaba en Barcelona, era como una factoría de grabar. Incluso cuentan ellos cómo grababan prácticamente un disco al día.
un disco al día, fíjate. Ajá. Y había como una, no sé, como una necesidad de grabar y grabar y grabar. Yo creo que también estas compañías tenían fábricas de discos, tenían que alimentar las fábricas de discos. Yo no sé, fue un momento pues de yo creo que de perder un poco el sentido, porque se grababan muchas cosas que no tenían, como te digo, no tenían ningún futuro, pero dentro de esas pues otras sí. Y entonces de esa época de Columbia y en acción también hay muchas grabaciones que son arreglos míos, pero no figuran en ningún lado, claro. Ajá. Pues siguiendo con tu trayectoria como arreglista, nos vamos a los años de la CBS y ahí quiero pararme un poco en el segundo disco de Cecilia, en el Cecilia 2. Sí. Ahí tú haces los arreglos y según tengo yo entendido, no sé si estoy equivocado, Cecilia había quedado un poco descontenta con los arreglos de su primer álbum porque eran demasiado elaborados y distraían al oyente, lo separaban un poco de los temas. Y ella quería algo más, ¿cómo te diría yo? Más espartano, algo más... ¿voy bien orientado o estoy equivocado? No, vas bien equivocado. Lo que pasa es que también el repertorio era diferente. Y bueno, y sobre todo hay una cosa que no tenemos que olvidar. Ese disco del que estás hablando hoy se ha convertido en un disco de culto. Sí, cierto. Pero en aquel momento no le interesó a nadie. Es decir, lo que se vendía de Cecilia en aquel momento era el ramito de violetas con arreglos grandes de orquesta y todas estas cosas, y eso es lo que se vendía. Y cuando salió este segundo de la mano de José Luis de Carlos, que claro, que era un tío muy sensible y muy culto y que estaba muy bien, y él dio en el clavo de que realmente la música de Cecilia y sobre todo estas canciones de este disco, lo que necesitaban era una cierta intimidad y algo que diera, como bien dices, protagonismo a la voz, no que fuera, no que estuviera envuelto en papel celofán con dibujitos y flores y estrellitas, sino que estuviera envuelto en papel de estraza, que lo que tenía que brillar era las canciones y el estilo de ella y tal. Y entonces, pero insisto, que eso es ahora, ha pasado el tiempo, y que es verdad, me han hecho muchas entrevistas sobre ese disco y tal, porque es un disco pues de culto, pero en aquel momento no hay que engañarse. En aquel momento aquello pasó absolutamente inadvertido. Por ejemplo, el caso de las Vainica Doble. El caso de Vainica Doble no le interesaban a nadie. Uh-huh. Pero a nadie, vamos. Entonces, yo las conocí a través de un amigo que tenía una editorial y llegaron por ahí con un cassette y me llamó y me dijo, oye, hay aquí unas mujeres que son fantásticas, que son diferentes y yo creo que te va a interesar y tal. Y me mandó el cassette y entonces yo trabajaba en Columbia y hice que las contrataran, pero las contrataron porque se calle este. Yo entonces pues era un poco el niño mimado porque pues hacía cosas diferentes a lo que hacía otro agente y tal. Ajá. Y estaba ahí un poco en plan de niño mimado y como regalito contrataron a Vainica. Hicieron su primer disco de allí, que es El Metro Cuadrado y La Bruja y todo esto, que era extraordinario. Y no le interesó a nadie. Cuando me salió un contrato con Acción, que fui a trabajar en Acción, y le dije a los de Columbia, oye, si no os importa, me llevo a Vainica Doble. Y dijo, sí, llévatelas. Y me la llevé a Acción, hice otro disco con ellas, y después hice otro disco con ellas en otra compañía, que ahora mismo no recuerdo cuál, pero no le interesaban a nadie. De repente, pasan unos años, las descubre la Movida de Madrid, y se apropian de Vainica Doble como si Vainica Doble lo hubieran inventado ellos. Sí, pero o sea, volviendo al tema de Cecilia, que no quiero que se me vaya, los arreglos, como tú has dicho, son todos intimistas, pero hay una canción que contrasta con el resto y a la que le das un tratamiento totalmente diferente. Estoy hablando de Un Millón de Sueños. Tú tuviste claro que ese tema tenía que ser vestido de una forma distinta a los demás, ¿no? Sí, pero
Pero de todas maneras, si lo escuchas bien, Sí, no tiene una gran orquesta, no tiene más instrumentos que los otros. sí, Está tratado de otra manera sí. porque hay un coro, pero los instrumentos son los mismos. Hay, yo qué sé, 5 o 6 instrumentos, no hay más. Lo que pasa es que ahí hay un invento de utilizar instrumentos de percusión sinfónica dentro de un grupo de música pop que no se había hecho nunca, y entonces, claro, oyes los timbales sinfónicos y el coro y tal, y parece que hay allí, pero realmente, hay muy pocos músicos, muy poca gente tocando, y es un poco la forma de tratarlo, ¿no? Ajá. Pues hablando de eso de no se había hecho nunca antes, cuando se habla de ti en el libro, se cuenta la anécdota de las grecas, cómo tú haces los arreglos de Te estoy amando locamente y cuando te llaman para que continúes con el álbum entero, tú dices que el invento ya está hecho y que lo siga otro, ¿no es así? Pues así es, pues así es, porque lo de una vez que está hecho, si ellas tienen éxito con un estilo y con un sonido, pues luego lo lógico es que su carrera siga por ahí y no se trata de inventar nada nuevo con ellas, entre otras cosas porque ellas tampoco hacían nada nuevo. Digamos que una vez que hacen su estilo, pues lo demás era más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y entonces, bueno, a mí, yo siempre, lo que me ha gustado de mi profesión siempre ha sido el proceso, ¿sabes? Ajá. El proceso de hacer las cosas. Y entonces, el tema de hacer en plan de fórmula, pues esto es la fórmula greca, o esto es la fórmula tal, pues a mí eso no me ha interesado mucho nunca. Y entonces, como tenía mucha confianza con José Luis, pues le dije, oye, José Luis, pero si esto ya, el invento ya está, esto ya lo puede hacer otra gente y tal, y porque yo quiero hacer otras cosas y tal. Y luego, de hecho, volví a trabajar con él en el Luis, muchos años después, Sí. no muchos años, pero algunos años después sí, en un disco, a mí me sigue pareciendo que es de lo mejor que se hizo de flamenco rock, fue el primer disco del Luis. Y ahí pues me apeteció involucrarme, antes que has nombrado, ahí sí toqué yo la batería, pero no como músico de sesión, sino porque el invento de ese disco estaba hecho pensando en una forma especial de tocar la batería y tocó la batería, además duplicada, tocando 2 veces, cosas distintas y muy basado en eso. Y eso sí que me apetecía, pues porque era distinto y porque, otra vez, porque no se había hecho nunca, ¿no? Un flamenco con 2 baterías, un bajo, y su guitarra y después un cuarteto de cuerda. Entonces, eso ha sido un poco la historia de mi vida, ¿no? Bueno, pues José, me dice Nuria que nuestro tiempo se acaba. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que el libro sea un éxito. Y como cierre del programa vamos a poner esa canción, la de Fórmula Quinta. Con Mi día de suerte hoy nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Un abrazo y hasta la próxima, don José. Muchísimas gracias a todos vosotros. De acuerdo, hasta siempre. De suerte soy, yo no sé si es un sueño, mi día de suerte soy, está
cambio.